Cuando Eduardo Restrepo abrió ese sobre arrugado que había estado escondido en su escritorio durante 15 años, pensó que encontraría documentos comerciales olvidados. Pero las palabras que leyó lo dejaron paralizado. Su imperio de 1.000 millones, su matrimonio perfecto, toda su vida era una mentira construida sobre el secreto más devastador que jamás imaginó. El sonido del trueno resonó por todo el piso 47 del edificio Restrepo Corporate, pero Eduardo apenas lo notó. Estaba demasiado concentrado en los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba, números que representaban la adquisición más grande de su carrera, $2.000 millones para comprar la cadena hotelera más prestigiosa de Latinoamérica. A los 52 años, Eduardo Restrepo había construido un imperio que se extendía desde México hasta Argentina. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de Forbes y Fortune, y su nombre era sinónimo de éxito empresarial. Pero esa noche de viernes, mientras la tormenta azotaba la ciudad de Bogotá, algo iba a cambiar su vida para siempre. «Señor Restrepo», la voz de su asistente Patricia interrumpió sus pensamientos. «Disculpe que lo moleste tan tarde, pero el equipo de limpieza encontró algo extraño mientras movían su escritorio para la renovación de la oficina». Eduardo levantó la vista de los contratos. Patricia llevaba trabajando para él durante 8 años y era raro verla tan nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre amarillento que parecía haber visto mejores días. «¿Qué es eso?», preguntó Eduardo, quitándose los anteojos de lectura. Estaba pegado debajo de uno de los cajones del escritorio. El escritorio que perteneció a su padre antes que a usted. Los trabajadores lo encontraron cuando lo movieron para pulir la madera. El corazón de Eduardo se aceleró ligeramente. Su padre, Alejandro Restrepo, había muerto hacía 15 años, y Eduardo había heredado no solo la empresa, sino también esa oficina y ese escritorio de caoba maciza que había sido el centro de comando de la familia durante décadas. «¿Lo has abierto?», preguntó extendiendo la mano para recibir el sobre. «No, señor. Pensé que usted debería ser el primero en verlo». Eduardo tomó el sobre con cuidado. Era pesado, más de lo que esperaba, y podía sentir que contenía varios documentos. En la parte frontal, con la letra característica de su padre, estaba escrito: «Para Eduardo. Solo abrir en caso de emergencia o si algo me pasa. Secreto absoluto». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Su padre había sido un hombre reservado, pero nunca había mencionado ningún secreto o documento oculto. Durante los 15 años desde su muerte, Eduardo había revisado cada archivo, cada documento, cada contrato de la empresa. ¿Cómo era posible que algo tan importante hubiera permanecido oculto durante tanto tiempo? «Patricia, puedes retirarte. Y por favor, cierra la puerta al salir». «¿Está seguro de que no necesita nada más, señor Restrepo?» «Estoy seguro. Y Patricia, esto queda entre nosotros, ¿entendido?» «Por supuesto, señor». Cuando la puerta se cerró, Eduardo se quedó solo con el sobre en sus manos. La lluvia había comenzado a golpear con más fuerza contra las ventanas de piso a techo de su oficina, creando un ambiente casi cinematográfico. La ciudad se extendía debajo de él, millones de luces parpadeando en la noche, pero su atención estaba completamente absorta por ese pedazo de papel que parecía contener secretos del pasado. Con manos que temblaban ligeramente, Eduardo abrió el sobre con cuidado. El primer documento que vio lo dejó helado. Era una fotografía en blanco y negro, claramente antigua, que mostraba a su padre con una mujer que no reconoció. Pero no era solo cualquier fotografía, era una foto de boda. Su padre estaba vestido con un smoking elegante y la mujer llevaba un hermoso vestido de novia. Ambos sonreían radiantes a la cámara. Eduardo sintió como si el suelo se moviera debajo de sus pies. Esta no era su madre.
Su madre, Carmen Restrepo, había estado casada con su padre durante 30 años, hasta su muerte por cáncer cuando Eduardo tenía 25 años. Pero según el sello en la parte posterior de la fotografía, esta boda había tenido lugar 3 años antes de que sus padres oficialmente se conocieran. Con manos temblorosas, Eduardo buscó más documentos en el sobre. Lo que encontró lo dejó sin respiración. Certificados de matrimonio, documentos legales y lo más impactante de todo, un certificado de nacimiento. Su certificado de nacimiento. Pero el nombre de la madre no era Carmen Restrepo, era Isabela Morales, la mujer de la fotografía. «No puede ser», murmuró Eduardo, leyendo y releyendo el documento. Según este certificado, él no era hijo de Carmen, la mujer que había criado y amado como su madre durante toda su vida. Era hijo de una completa extraña llamada Isabela Morales. Siguió buscando en el sobre con desesperación, esperando encontrar alguna explicación, alguna aclaración que hiciera que todo esto tuviera sentido. Lo que encontró fue una carta, escrita con la letra familiar de su padre, fechada solo unos meses antes de su muerte. «Mi querido Eduardo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que he muerto y que finalmente ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Una verdad que he cargado durante más de 50 años y que ha pesado sobre mi conciencia cada día de mi vida». Eduardo tuvo que detenerse para respirar. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Se sirvió un whisky del bar de su oficina y se lo bebió de un solo trago antes de continuar leyendo. «Cuando tenía 23 años, me enamoré perdidamente de una mujer llamada Isabela Morales. Era la mujer más hermosa y bondadosa que había conocido en mi vida. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima y fuimos completamente felices durante 2 años. Ella quedó embarazada y nunca había visto a nadie tan emocionado como Isabela cuando supo que tendríamos un hijo». La carta continuaba, y cada palabra era como un puñal en el corazón de Eduardo. Pero entonces sucedió algo terrible. Isabela desarrolló complicaciones durante el embarazo. Los doctores dijeron que tenía una condición rara que ponía en peligro tanto su vida como la tuya. Te dieron solo un 20% de posibilidades de sobrevivir, y a ella menos del 50%. Pasé noches sin dormir en el hospital, rezando porque ambos estuvieran bien. Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. Nunca había sabido nada de esto. Durante toda su vida había creído que había nacido sin complicaciones, que su nacimiento había sido normal y feliz. El día que naciste fue el día más feliz y más triste de mi vida. Sobreviviste, mi hermoso hijo. Pero Isabela no pudo resistir las complicaciones. Murió 3 días después de tu nacimiento, sosteniendo tu mano pequeña y diciéndome que te cuidara con todo mi amor. Eduardo dejó caer la carta. Se sentía mareado, confundido, abrumado por una cascada de emociones que no sabía cómo procesar. Su madre biológica había muerto cuando él tenía solo 3 días de vida y nunca lo había sabido. Pero la carta continuaba, y lo que leyó a continuación lo destrozó completamente. Después de la muerte de Isabela, caí en una depresión profunda. No sabía cómo cuidar de un bebé solo, y la tristeza me consumía. Fue entonces cuando conocí a Carmen. Ella trabajaba en el hospital como enfermera y había sido una de las que cuidó a Isabela durante sus últimos días. Carmen se ofreció a ayudarme contigo y lentamente, muy lentamente, nos enamoramos. Eduardo entendió inmediatamente lo que había pasado. Carmen no era su madre biológica, pero había sido la única madre que había conocido. Había criado, amado y cuidado de él como si fuera su propio hijo. Carmen sabía la verdad desde el principio. Sabía que no eras su hijo biológico, pero nunca importó. Te amó desde el primer momento que te vio,
y decidimos juntos que era mejor no contarte la verdad hasta que fueras mayor. Pero los años pasaron y nunca encontré el momento correcto. Carmen tampoco quería que supieras, porque temía que pensaras que no te había amado lo suficiente. La cabeza de Eduardo daba vueltas. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, sobre su identidad, había sido una mentira. No una mentira maliciosa, sino una mentira de amor, de protección, pero una mentira al fin y al cabo. Siguió leyendo con ojos nublados por las lágrimas. Pero hay algo más que necesitas saber, Eduardo. Algo que cambió el curso de nuestras vidas para siempre y que es la razón por la cual he mantenido este secreto durante tantos años. Eduardo sintió que su corazón se detenía. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otro secreto devastador podría estar esperándolo en esa carta? Isabela tenía una hermana gemela. Las palabras parecían saltar de la página y golpearlo en el pecho como balas. Su nombre es Esperanza Morales y está viva. Vive aquí, en Bogotá, y durante todos estos años ha estado buscándote. Eduardo se levantó bruscamente de su silla, derramando el whisky sobre los documentos. Esto no podía estar pasando, no podía ser real. Esperanza nunca supo qué había pasado contigo después de la muerte de Isabela. Sabía que habías nacido, pero los doctores le dijeron que habías muerto junto con tu madre. Yo les pedí que le dijeran eso. Pensé que sería más fácil para todos si ella creía que habías muerto. Pensé que podríamos darte una vida nueva, una vida mejor, sin el peso de la tragedia. Eduardo sintió náuseas. Su tía, su familia biológica, había pasado más de 50 años creyendo que él estaba muerto. Había llorado por él, había sufrido por él, había vivido con el dolor de perder tanto a su hermana como a su sobrino. Pero hace unos años, Esperanza contrató a un detective privado. Ha estado buscándote, Eduardo. Ha estado buscándote durante décadas y creo que está cerca de encontrarte. Por eso escribo esta carta. Porque si ella te encuentra antes de que sepas la verdad, el shock podría ser devastador para ambos. La carta continuaba con detalles sobre dónde vivía Esperanza, su trabajo, su familia. Eduardo leyó cada palabra con una mezcla de horror y fascinación. Tenía una tía, tenía familia biológica, tenía una historia completa que nunca había conocido. Al final de esta carta encontrarás su dirección y número de teléfono. No sé si deberías contactarla o no. Esa decisión debe ser tuya. Pero si lo haces, por favor, sé gentil con ella. Ha sufrido mucho y la culpa de ese sufrimiento es mía. Eduardo terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se sentía como si hubiera vivido toda su vida en una mentira, como si la persona que pensaba que era no existiera realmente. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo de él. En algún lugar allí afuera, una mujer de casi 80 años había pasado décadas buscando a un sobrino que creía muerto. Una mujer que era su familia real, su sangre real, y que no tenía idea de que el hombre más rico de la ciudad era el bebé que había perdido hacía más de 50 años. Eduardo tomó el último documento del sobre. Era una fotografía más reciente de Esperanza Morales, tomada aparentemente sin que ella lo supiera. Era una mujer mayor, con el cabello blanco y arrugas que hablaban de años de tristeza. Pero sus ojos eran exactamente iguales a los de la mujer en la foto de boda, los mismos ojos que Eduardo veía en el espejo cada mañana. En la parte posterior de la fotografía, con la letra de su padre, estaba escrito: «Tu tía Esperanza, tomada el año pasado. Vive en el barrio La Candelaria, trabaja en una pequeña panadería. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Tú eres la única familia que le queda en el mundo». Eduardo se desplomó en su silla. En una sola noche, en cuestión de minutos, todo lo que había creído sobre sí mismo había sido destruido y reconstruido. Era el hijo de una mujer que había muerto por darle vida.
criado por una mujer que lo había amado como propio y buscado por una tía que había vivido 50 años de dolor innecesario. El trueno rugió nuevamente afuera, pero esta vez Eduardo lo sintió hasta los huesos. Su mundo había cambiado para siempre y sabía que no había vuelta atrás. Tomó su teléfono con manos temblorosas. Tenía una decisión que tomar. Una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la vida de una mujer que había esperado más de 5 décadas por este momento. La pregunta era, ¿estaba listo para descubrir quién era realmente? Eduardo no durmió en toda la noche. Se quedó en su oficina hasta las primeras horas del amanecer, leyendo y releyendo cada documento, cada fotografía, cada palabra de la carta de su padre. Cuando finalmente salió el sol sobre Bogotá, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía dejar que Esperanza Morales siguiera viviendo con la creencia de que su sobrino estaba muerto, no después de 50 años de dolor. Pero tampoco podía simplemente aparecer en su puerta y destruir su mundo con la verdad. Necesitaba un plan. Necesitaba entender quién era esta mujer antes de revelarle el secreto más grande de ambas vidas. A las 7 a.m., Eduardo llamó a su chofer personal, Miguel, un hombre de confianza que había trabajado para la familia durante 20 años. Miguel, necesito que hagas algo por mí, pero debe quedar entre nosotros. Es un asunto personal muy delicado. Por supuesto, señor Restrepo, usted sabe que puede contar conmigo. Necesito que me lleves a la Candelaria, pero no en el Mercedes. Usa el auto más discreto que tengas. Y no le digas a nadie, ni siquiera a Patricia, dónde vamos. Miguel pareció sorprendido. Eduardo Restrepo nunca visitaba los barrios populares de Bogotá y definitivamente nunca pedía discreción sobre sus movimientos. Pero había trabajado para la familia el tiempo suficiente para saber cuándo no hacer preguntas. Estoy listo cuando usted lo esté, señor. 1 hora después, Eduardo se encontraba en la parte trasera de un Toyota Corolla 2015, vestido con jeans y una chaqueta casual, tratando de pasar desapercibido mientras Miguel navegaba por las calles empedradas de la Candelaria. Era la primera vez en décadas que Eduardo había salido sin su traje de diseñador, sin su Rolex de 50.000, sin ninguna de las cosas que lo identificaban como uno de los hombres más ricos de Colombia. ¿A dónde exactamente vamos, señor?, preguntó Miguel mientras maniobraba el auto por una calle particularmente estrecha. Eduardo consultó la dirección escrita en la carta de su padre. Calle 11, Warsaw 325. Hay una panadería llamada Pan y Esperanza. Ah, conozco ese lugar. Mi hermana vive por esa zona. Es una panadería muy querida en el barrio. La señora que la maneja es conocida por ser muy amable con todo el mundo. El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Conoces a la dueña? No personalmente, pero todo el mundo habla bien de ella. Dicen que ha estado ahí por más de 30 años, que nunca se casó, que vive sola arriba de la panadería. Es como una abuela para todo el barrio. Eduardo sintió una mezcla de emoción y terror. Esta mujer, su tía, había construido una vida en este barrio. Había tocado las vidas de cientos de personas. Y todo este tiempo había sido su familia sin que él lo supiera. Cuando llegaron a la calle 11, Eduardo vio inmediatamente la panadería. Era un edificio colonial de 2 pisos, pintado de amarillo claro con ventanas de madera verde. El letrero de Pan y Esperanza estaba pintado a mano en letras azules y el aroma de pan fresco se podía sentir desde la calle. «Espérame aquí», le dijo Eduardo a Miguel. «No sé cuánto tiempo voy a tardar». «¿Está seguro de que no quiere que lo acompañe, señor?» «Estoy seguro. Esto es algo que tengo que hacer solo». Eduardo se bajó del auto con las piernas temblorosas. Nunca se había sentido tan nervioso, ni siquiera durante sus presentaciones más importantes ante inversionistas internacionales. Esto era diferente. Esto era personal, real.
y los riesgos eran mucho más altos que cualquier deal de negocios. Se acercó lentamente a la panadería, tratando de ver a través de las ventanas sin ser demasiado obvio. Podía ver a una mujer mayor detrás del mostrador, sirviendo a clientes del barrio. Incluso desde la distancia, Eduardo pudo ver la semejanza. Los mismos ojos de las fotografías, la misma estructura facial que él veía en el espejo, pero no estaba listo para entrar. No todavía. En lugar de eso, se sentó en un banco al otro lado de la calle y simplemente observó. Durante las siguientes 2 horas, Eduardo vio a Esperanza Morales interactuar con docenas de clientes. Con cada persona tenía una sonrisa genuina, una palabra amable, una pregunta sobre sus familias. Vio como una madre joven con 3 niños llegó sin suficiente dinero para pagar todo el pan que necesitaba y cómo Esperanza discretamente le dio pan extra sin cobrar. Vio como un anciano llegó solo, claramente solitario, y cómo Esperanza se tomó 15 minutos para conversar con él sobre el clima, sobre sus recuerdos, sobre cualquier cosa que lo hiciera sentir menos solo. Con cada interacción que presenciaba, Eduardo sentía que conocía mejor a esta mujer que era su familia. Era exactamente como había imaginado que sería su madre biológica Isabela, bondadosa, generosa, llena de amor para dar. Pero también vio momentos de tristeza profunda, cuando no había clientes, cuando Esperanza pensaba que nadie la estaba viendo. Su sonrisa se desvanecía y una expresión de melancolía profunda cruzaba su rostro. En esos momentos, Eduardo podía ver el peso de 50 años de pérdida, de preguntas sin respuesta, de amor sin destino. Alrededor del mediodía, Eduardo finalmente reunió el valor para cruzar la calle, pero en lugar de entrar directamente a la panadería, se detuvo frente a la ventana, fingiendo leer el menú de panes y pasteles. Fue entonces cuando la vio claramente por primera vez. Esperanza Morales tenía casi 80 años, pero sus ojos eran brillantes y llenos de vida. Su cabello era completamente blanco, recogido en un moño simple, y llevaba un delantal floreado sobre un vestido azul claro. Pero lo que más impactó a Eduardo fueron sus ojos. Eran exactamente iguales a los suyos, exactamente iguales a los de Isabela en las fotografías. Esperanza notó que alguien estaba parado frente a su ventana y se acercó desde el interior. Cuando sus ojos se encontraron a través del vidrio, algo extraño pasó. Eduardo vio cómo la expresión de Esperanza cambiaba, cómo sus ojos se abrían más, cómo su mano se movía instintivamente hacia su corazón. Por un momento que pareció eterno, se miraron directamente a los ojos. Eduardo sintió una conexión inexplicable, como si algo en su ADN reconociera a esta mujer, como si 50 años de separación se desvanecieran en un instante. Esperanza abrió la puerta de la panadería lentamente. «Disculpe», dijo con una voz temblorosa, «pero ¿puedo preguntarle su nombre?» Eduardo sintió que el mundo se detenía. Esta era la pregunta que había temido y deseado al mismo tiempo. ¿Cómo podía responder sin destruir la vida de esta mujer en un instante? «Eduardo», respondió simplemente, su propia voz temblando. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas inmediatamente. Su mano voló hacia su boca y Eduardo pudo ver que estaba luchando por mantenerse de pie. «¿Eduardo qué?», susurró, aunque por la expresión en su rostro, Eduardo se dio cuenta de que ella ya sabía la respuesta. «Eduardo Restrepo». Esperanza se desplomó contra el marco de la puerta. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y Eduardo instintivamente se acercó para sostenerla. «No puede ser», murmuró ella. «No puede ser. Tú estás muerto. Los doctores me dijeron que habías muerto con mi hermana. He vivido 50 años sabiendo que estabas muerto». Eduardo sintió como si su corazón se partiera en 1000 pedazos. Ver el dolor en los ojos de esta mujer,
Saber que ese dolor había sido causado por la mentira de su padre era más devastador de lo que había imaginado. Esperanza, dijo suavemente, soy yo, soy el hijo de Isabela, soy tu sobrino. Esperanza comenzó a sollozar sin control. Los pocos clientes que había en la panadería se acercaron preocupados, pero Eduardo gentilmente les pidió privacidad. Ayudó a Esperanza a sentarse en una silla detrás del mostrador y cerró la puerta de la panadería. ¿Cómo es posible?, preguntó Esperanza entre sollozos. ¿Cómo es posible que estés vivo? ¿Dónde has estado durante todos estos años? ¿Por qué nunca me buscaste? Eduardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos arrugadas en las suyas. Porque no sabía que existías, no sabía nada sobre Isabela, nada sobre ti. Descubrí la verdad anoche, en una carta que mi padre dejó antes de morir. Durante los siguientes 2 horas, Eduardo le contó toda la historia. Le habló sobre la carta, sobre los documentos, sobre cómo había crecido creyendo que Carmen era su madre biológica. Le explicó sobre el imperio empresarial que había construido, sobre la vida que había vivido, sobre los 50 años que habían pasado separados por una mentira. Esperanza escuchó cada palabra con una mezcla de asombro, dolor y alegría indescriptible. De vez en cuando extendía la mano para tocar el rostro de Eduardo, como si necesitara confirmar que era real, que no era un sueño. Mi hermosa Isabela, murmuró en un momento, murió dándote vida y yo he pasado 50 años llorando por ambos. Pero aquí estás, vivo, exitoso, hermoso. Ella estaría tan orgullosa. Cuéntame sobre ella, pidió Eduardo. Cuéntame sobre mi madre. Los ojos de Esperanza se iluminaron por primera vez desde que había comenzado la conversación. Durante la siguiente hora, le contó a Eduardo historias sobre Isabela que nunca había escuchado. Le habló sobre su infancia juntas, sobre sus sueños, sobre cómo Isabela había conocido a su padre y se había enamorado perdidamente. Éramos gemelas idénticas, explicó Esperanza. Pero Isabela siempre fue la más alegre, la más optimista. Decía que algún día tendría una familia grande, llena de amor y risas. Cuando se casó con tu padre, nunca había visto a alguien tan feliz. Y cuando supo que estaba embarazada contigo, no podía parar de hablar sobre el bebé que iba a tener. Eduardo sintió lágrimas en sus propios ojos. ¿Cómo era físicamente? Exactamente como yo, pero más hermosa. Esperanza sonrió a través de sus lágrimas. Tenía estos mismos ojos que tú tienes, la misma sonrisa. Era como si la alegría emanara de ella naturalmente. ¿Por qué nunca te casaste? ¿Por qué nunca tuviste hijos? La expresión de Esperanza se entristeció. Después de perder a Isabela y creer que te había perdido a ti también, no pude imaginar amar a alguien más. Dediqué mi vida a buscar respuestas, a tratar de entender qué había pasado realmente. Contraté detectives, revisé archivos hospitalarios, hablé con cualquiera que hubiera conocido a tu padre. Nunca dejé de buscar. Eduardo se dio cuenta de que la búsqueda de Esperanza había sido la fuerza motriz de su vida durante 5 décadas. Había vivido para encontrar respuestas, para encontrarlo a él. «Y ahora que me has encontrado», dijo Eduardo suavemente, «¿qué quieres hacer?» Esperanza lo miró con ojos llenos de amor y determinación. «Quiero conocerte. Quiero saber todo sobre ti, sobre tu vida, sobre la persona en la que te convertiste. Quiero recuperar 50 años perdidos. Pero hay algo que necesitas saber», Eduardo dijo, sintiendo que tenía que ser completamente honesto. «Tengo una esposa, tengo hijos, tengo una vida completamente establecida. No sé cómo encajas en todo eso». «No necesito encajar en ningún lugar específico», respondió Esperanza con sabiduría. «Solo necesito saber que estás vivo, que estás bien y que tal vez, de vez en cuando, puedas venir a visitarme. Puedo morir en paz sabiendo que el bebé de Isabela creció y se convirtió en un hombre bueno». Eduardo sintió una emoción tan profunda que pensó que su corazón podría explotar. Esta mujer, que había sufrido tanto, que había perdido tanto, no pedía nada más que el simple conocimiento de que él existía.
Esperanza, dijo, quiero que sepas que vas a ser parte de mi vida. No sé exactamente cómo, pero vas a serlo. 50 años es demasiado tiempo para estar separados. Esperanza se levantó de su silla y abrazó a Eduardo con una fuerza que no esperaba de una mujer de casi 80 años. En ese abrazo, Eduardo sintió 50 años de amor no expresado, 50 años de preguntas finalmente respondidas, 50 años de dolor comenzando a sanar. Pero mientras se abrazaban, Eduardo se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Ahora tenía que regresar a su vida real, a su esposa, a sus hijos, a su imperio empresarial, y encontrar una manera de explicar que todo lo que pensaban que sabían sobre él había cambiado. La pregunta que lo aterrorizaba era, ¿cómo iba a explicarle a su familia que había estado viviendo una mentira durante 52 años? Cuando Eduardo llegó a su mansión, en el exclusivo barrio de La Calera esa noche, se sentía como un hombre completamente diferente al que había salido esa mañana. Las últimas 8 horas habían destruido y reconstruido su identidad de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Su esposa, Claudia, lo esperaba en el elegante salón principal, vestida con un camisón de seda beige y leyendo una revista de decoración. Después de 25 años de matrimonio, ella conocía las rutinas de Eduardo mejor que nadie, y era inusual que llegara tan tarde sin avisar. ¿Dónde estuviste todo el día?, preguntó Claudia sin levantar la vista de su revista. Patricia me dijo que habías salido desde temprano y que no respondías el teléfono. Eduardo se quedó parado en la entrada del salón, observando a la mujer con la que había compartido un cuarto de siglo de su vida. Claudia Herrera de Restrepo, a los 48 años, seguía siendo una mujer hermosa y elegante. Provenía de una de las familias más tradicionales de Bogotá, y su matrimonio con Eduardo había sido tanto una unión de amor como una alianza estratégica entre 2 imperios empresariales. Tenían 2 hijos juntos, Alejandro, de 23 años, que trabajaba en la empresa familiar después de graduarse de Harvard Business School, y Isabela, de 19 años, que estudiaba arquitectura en París. Una familia perfecta, una vida perfecta, construida sobre lo que ahora sabía que era una mentira fundamental. Claudia, Eduardo dijo con una voz que no reconoció como propia, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Algo en su tono hizo que Claudia finalmente levantara la vista. Los 25 años de matrimonio también le habían enseñado a leer las expresiones de Eduardo, y lo que vio en su rostro la alarmó inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo con la empresa? ¿Con los niños? Eduardo se acercó lentamente y se sentó en el sofá frente a ella. No tiene nada que ver con la empresa o con los niños. Tiene que ver conmigo, con quién soy realmente. Claudia dejó su revista a un lado y se inclinó hacia adelante. En todos sus años juntos, nunca había visto a Eduardo tan vulnerable, tan visiblemente conmovido. Eduardo, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Durante los siguientes 45 minutos, Eduardo le contó toda la historia. Le mostró los documentos que había encontrado, las fotografías, la carta de su padre. Vio cómo la expresión de Claudia cambiaba gradualmente de confusión a shock, de shock a incredulidad, de incredulidad a algo que no pudo identificar completamente. Cuando terminó de contar la historia, el silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia lo miraba como si nunca lo hubiera visto antes, como si el hombre con el que se había casado fuera un completo extraño. «Déjame ver si entiendo», dijo finalmente Claudia con una voz peligrosamente tranquila. Durante 25 años de matrimonio, durante toda nuestra relación, has estado viviendo bajo una identidad falsa. No es una identidad falsa, Eduardo protestó. Soy la misma persona que siempre he sido, solo que ahora sé la verdad sobre mis orígenes. ¿La misma persona? Claudia se levantó bruscamente del sofá, su voz subiendo de volumen.
¿La misma persona? Eduardo, me dijiste que tu madre era Carmen Restrepo, de la prestigiosa familia Restrepo. Me hiciste conocer a esa mujer como tu madre biológica. Construimos nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestra vida social, basados en esa información. Eduardo sintió una punzada de dolor al darse cuenta de la dirección que estaba tomando esta conversación. Claudia, yo no sabía. Yo creía que Carmen era mi madre biológica. No te mentí intencionalmente. ¿No me mentiste intencionalmente? Claudia comenzó a caminar de un lado a otro del salón, sus pasos resonando sobre el mármol italiano. Eduardo, ¿tienes idea de lo que esto significa para nuestra familia, para nuestro estatus social, para nuestros hijos? ¿Estatus social? Eduardo se levantó también, sintiendo una mezcla de dolor y indignación. Claudia, acabé de descubrir que tengo una tía de 80 años, que ha pasado 50 años llorando por mí, creyendo que estaba muerto. ¿Y tú estás preocupada por el estatus social? Por supuesto que estoy preocupada, gritó Claudia. Toda nuestra vida está construida sobre conexiones familiares, sobre tradiciones, sobre linajes. ¿Sabes lo que van a decir en el club cuando se enteren de que tu verdadera familia son comerciantes de un barrio popular? Las palabras de Claudia golpearon a Eduardo como bofetadas. Durante 25 años, había creído que su esposa lo amaba por quien era como persona, pero ahora se daba cuenta de que, al menos en parte, lo había amado por su apellido, por su estatus, por lo que representaba socialmente. No puedo creer lo que estoy escuchando, Eduardo murmuró. Acabas de conocer la historia más dolorosa de mi vida y tu preocupación principal es lo que va a pensar la gente del club. No me malinterpretes, Claudia dijo tratando de controlar su voz. Me duele por ti, me duele que hayas pasado por esto, pero también tengo que pensar en nuestros hijos, en su futuro, en cómo esto va a afectar sus oportunidades matrimoniales, sus conexiones sociales. Sus oportunidades matrimoniales, Eduardo repitió lentamente. Claudia, ¿me escuchas a ti misma? Acabas de reducir a nuestros hijos a sus conexiones sociales, porque eso es importante en nuestro mundo. Claudia se detuvo frente a él, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. Puede que no te guste, puede que te parezca superficial, pero es la realidad. Isabela está en París, moviéndose en círculos donde su apellido y su familia importan. Alejandro está construyendo su carrera basándose en conexiones que incluyen la historia familiar. ¿Cómo les vamos a explicar que todo eso ha sido una mentira? Eduardo se dio cuenta con horror de que Claudia tenía razón, al menos parcialmente. Sus hijos habían crecido con una identidad específica, con una historia familiar específica. ¿Cómo iba a explicarles que su abuela Carmen, a quien habían amado y llorado, no era realmente su abuela biológica? ¿Cómo iba a presentarles a una tía bisabuela que trabajaba en una panadería y que había vivido una vida completamente diferente a todo lo que conocían? No sé, admitió Eduardo. No sé cómo vamos a manejar esto, pero sé que no puedo fingir que no pasó. No puedo ignorar a Esperanza después de haberla encontrado. Esperanza. Claudia lo miró con incredulidad. Ya le pusiste nombre, ya la hiciste real en tu cabeza. Claudia, ella es real. Es mi familia. Es la hermana de mi madre biológica. Ha sufrido durante 50 años por mi culpa. No por tu culpa, Claudia corrigió, por culpa de tu padre, por culpa de sus mentiras. Tú eres una víctima en esto tanto como ella. Eduardo se quedó en silencio, procesando las palabras de su esposa. Era cierto que él era una víctima de las mentiras de su padre, pero eso lo absolvía de la responsabilidad de hacer lo correcto ahora que conocía la verdad. En ese momento, escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose. Alejandro, su hijo de 23 años, entró al salón con la confianza característica de alguien que había crecido en el privilegio. «¿Qué tal, papá?» Mamá saludó,
pero se detuvo al notar la tensión en el ambiente. ¿Está todo bien? Se ven como si hubieran estado discutiendo. Eduardo y Claudia intercambiaron miradas. Este era el momento que ambos habían estado temiendo. ¿Cómo le explicarían a su hijo que todo lo que sabía sobre su familia había cambiado? Alejandro, Eduardo comenzó, siéntate. Hay algo que tu madre y yo necesitamos contarte. Alejandro se sentó en uno de los sillones de cuero, su expresión cambiando gradualmente de casual a preocupada mientras observaba las caras de sus padres. ¿Qué pasa? ¿Se van a divorciar? No. Eduardo respondió rápidamente, aunque en el fondo de su mente se preguntó si eso podría ser una posibilidad después de la reacción de Claudia. No se trata de eso, se trata de la familia, de nuestra historia familiar. Durante los siguientes 30 minutos, Eduardo repitió la historia que le había contado a Claudia. Vio cómo su hijo, el joven brillante que había heredado su inteligencia para los negocios, procesaba cada revelación con una mezcla de fascinación y horror. «Espera», Alejandro dijo cuando Eduardo terminó. «¿Me estás diciendo que la abuela Carmen no era realmente tu madre? Biológicamente no, pero fue mi madre en todos los sentidos que importan. Me crió, me amó, me cuidó». «Pero eso significa que Isabela y yo no somos realmente Restrepos», Alejandro continuó, su voz volviéndose más aguda. «Somos... ¿qué? ¿Morales?» «Son ambos», Eduardo dijo. «Son Restrepos, porque yo soy legalmente un Restrepo. Pero sí, tienen sangre Morales». Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. «¿Y esta tía, esta Esperanza, la has conocido?» «Hoy. La conocí hoy». «¿Cómo es?» Eduardo sintió una emoción cálida al pensar en Esperanza. «Es hermosa. Es bondadosa, generosa, ha dedicado su vida a ayudar a otros. Ha sufrido mucho, pero no ha permitido que ese sufrimiento la vuelva amarga». «¿Y qué quiere de nosotros?», preguntó Claudia, su voz todavía tensa. «Nada», Eduardo respondió, «literalmente nada. Solo quiere saber que estoy vivo, que estoy bien. No pidió dinero, no pidió ser incluida en nuestras vidas. No pidió nada más que el conocimiento de que su búsqueda de 50 años finalmente terminó». Alejandro se inclinó hacia adelante. «¿Puedo conocerla?». La pregunta sorprendió tanto a Eduardo como a Claudia. Habían estado tan preocupados por las implicaciones sociales y familiares que no habían considerado que sus hijos podrían querer conocer a su nueva familia. «¿Quieres conocerla?», Eduardo preguntó. «Por supuesto que quiero conocerla», Alejandro respondió. «Es mi tía bisabuela, es familia, y además toda esta historia es increíble. Es como una novela». Claudia intervino rápidamente. «Alejandro, no puedes contarle esto a nadie, al menos no hasta que decidamos cómo manejar la situación públicamente». «¿Manejar la situación públicamente?». Alejandro miró a su madre con confusión. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué tendríamos que manejar esto públicamente? Es una historia familiar hermosa». «¿Por qué?», Claudia explicó con paciencia forzada. «Nuestra posición social, nuestras conexiones, todo está basado en cierta imagen de quiénes somos como familia. Si la gente descubre que esa imagen no era completamente correcta». «Mamá», Alejandro la interrumpió, «¿estás diciendo que te avergüenzas de que papá tenga familia en la Candelaria?». El silencio que siguió fue incómodo y revelador. Claudia no respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. «No puedo creer esto». Alejandro se levantó de su silla. «Papá, acabas de descubrir que tienes una tía que te ha estado buscando durante 50 años, una mujer que ha sufrido una pérdida increíble, y mamá está preocupada por lo que va a pensar la gente del country club». «Alejandro», Claudia comenzó, «no es tan simple». «Sí lo es», Alejandro la interrumpió nuevamente. «Es exactamente tan simple. O valoramos a la familia por quienes son como personas, o los valoramos por su estatus social. No se puede tener ambos».
Eduardo miró a su hijo con un orgullo que no había sentido en años. En medio de toda esta confusión, Alejandro había ido directamente al corazón del asunto. «Papá», Alejandro continuó, «quiero conocer a Esperanza. Quiero escuchar sus historias sobre mi abuela biológica, sobre nuestra historia real. Y creo que Isabela también querría conocerla». «Isabela está en París», Claudia señaló. «No necesita que su vida se complique con esto ahora». ¿Complicar su vida? Alejandro miró a sus padres con incredulidad. «Mamá, papá, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo? Estamos hablando de familia. Estamos hablando de una mujer que perdió a su hermana y a su sobrino y que ha vivido con ese dolor durante 5 décadas. Y ustedes están tratando de decidir si es conveniente para nuestro estatus social reconocer que existe». Las palabras de Alejandro cortaron como cuchillos, especialmente porque eran verdad. Eduardo se dio cuenta de que su hijo de 23 años tenía más claridad moral sobre la situación que él o Claudia. «Tienes razón», Eduardo dijo finalmente. «Tienes completamente razón. Esperanza es familia, y las familias no se esconden unas de otras por conveniencia social». Claudia lo miró con una expresión que mezcló dolor y traición. «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a presentarla en el club? ¿Vas a llevarla a los eventos de la empresa? ¿Vas a cambiar completamente nuestras vidas por una mujer que acabas de conocer?» «No voy a cambiar nuestras vidas», Eduardo respondió. «Pero tampoco voy a fingir que ella no existe. Es mi familia, Claudia. Es la única conexión que tengo con mi madre biológica. No puedo, no voy a abandonarla otra vez». Claudia se quedó en silencio por un momento y Eduardo pudo ver que estaba luchando internamente. Finalmente, suspiró profundamente. «Está bien», dijo. «Está bien, pero esto se maneja con cuidado, gradualmente. No vamos a causar un escándalo social innecesario». Eduardo asintió, aunque no estaba completamente seguro de estar de acuerdo con las motivaciones de Claudia. Pero era un comienzo. «¿Cuándo puedo conocerla?», preguntó Alejandro. «Pronto», Eduardo prometió. «Muy pronto». Pero mientras decía esas palabras, Eduardo se dio cuenta de que este era solo el comienzo de una serie de conversaciones difíciles. Todavía tenía que llamar a Isabela en París. Todavía tenía que decidir cómo presentar a Esperanza a su mundo. Y más que nada, todavía tenía que descubrir cómo integrar estas dos partes completamente diferentes de su vida sin destruir ninguna de ellas. La verdad, descubrió, era mucho más complicada de manejar de lo que había imaginado. 3 días después de la revelación devastadora en su casa, Eduardo se encontraba en su oficina a las 2 a.m., mirando su teléfono con una mezcla de terror y determinación. En la pantalla estaba el número de Isabela, su hija de 19 años, que estudiaba arquitectura en París. Debido a la diferencia horaria, sabía que serían las 8 a.m. en Francia y que Isabela estaría desayunando en su apartamento estudiantil cerca de la Sorbona. Los últimos 3 días habían sido un infierno emocional. Claudia apenas le había dirigido la palabra, moviéndose por la casa como un fantasma elegante, claramente procesando la nueva realidad de maneras que Eduardo no podía entender completamente. Alejandro, por otro lado, había bombardeado a Eduardo con preguntas sobre Esperanza, sobre Isabela Morales, sobre la historia familiar que nunca había conocido. Pero lo que más lo atormentaba era la llamada que tenía que hacer. Isabela, su pequeña Isabela, estaba a miles de kilómetros de distancia, viviendo su vida universitaria, enamorada de la arquitectura parisina, completamente ajena al hecho de que la identidad familiar que había conocido toda su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Eduardo presionó el botón de llamada antes de que pudiera cambiar de opinión otra vez. «¡Papá!». La voz alegre de Isabela llenó la oficina silenciosa. «¡Qué sorpresa! No esperaba tu llamada tan temprano. Bueno, temprano para ti, aquí ya son las 8». Escuchar su voz,
tan feliz y despreocupada, casi hizo que Eduardo colgara el teléfono. ¿Cómo iba a destruir la felicidad de su hija con noticias que cambiarían fundamentalmente su comprensión de quién era? «Hola, mi amor», Eduardo logró decir. «¿Cómo están tus clases? ¿Cómo va el proyecto de Le Corbusier?» «Increíble. Papá, París es aún más hermoso de lo que imaginaba. Ayer pasé todo el día en el Louvre estudiando la arquitectura. Y luego fui a ver algunos de los edificios que estamos analizando en clase. Es como vivir en un libro de historia». Eduardo sonrió a pesar de su dolor. Isabela había heredado su pasión y dedicación, pero la había aplicado al arte en lugar de los negocios. Desde pequeña había sido creativa, sensible, con una capacidad para ver belleza donde otros solo veían estructuras. «Me alegra escuchar eso, Isabela. Pero necesito hablar contigo sobre algo muy importante, algo sobre nuestra familia». El tono de Eduardo debe haber comunicado la seriedad de la situación, porque Isabela inmediatamente se puso alerta. «¿Está todo bien? ¿Papá está enfermo? ¿Mamá está bien? ¿Alejandro?» «No, no, mi amor, todos estamos bien físicamente, pero descubrí algo sobre nuestra historia familiar que necesitas saber». Durante los siguientes 40 minutos, Eduardo repitió la historia que ya había contado 2 veces. Pero contársela a Isabela fue diferente. Ella escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales, pero principalmente procesando cada revelación con la sensibilidad artística que la caracterizaba. Cuando Eduardo terminó, el silencio del otro lado de la línea se extendió por lo que parecieron horas. «Isabela, ¿estás ahí?» «Estoy aquí, papá», respondió finalmente, y Eduardo pudo escuchar que había estado llorando. «Es solo que es mucho para procesar». «Lo sé, mi amor, lo sé. Entonces la abuela Carmen no era realmente mi abuela biológica», Isabela dijo lentamente. «Era una mujer maravillosa que eligió amarme como si fuera su nieta biológica». Eduardo se sorprendió por la perspectiva de Isabela. Mientras Claudia se había enfocado en las implicaciones sociales e Isabela se había enfocado en la pérdida, Isabela inmediatamente había identificado el acto de amor que había definido la situación. «Exactamente», Eduardo confirmó. «Y tengo una tía bisabuela que se llama Esperanza que ha estado buscándote durante 50 años». «Sí, papá», Isabela dijo, su voz volviéndose más fuerte. «Necesito conocerla». Las palabras de Isabela sorprendieron a Eduardo. «¿Quieres conocerla?» «Por supuesto que quiero conocerla. Papá, ¿te das cuenta de lo increíble que es esta historia? Es como algo de Gabriel García Márquez, una mujer que dedica su vida entera a buscar a un familiar perdido, creyendo que está muerto, y después de 50 años descubre que no solo está vivo, sino que se convirtió en uno de los hombres más exitosos del país». Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. Su hija había visto inmediatamente la belleza en la historia, la humanidad, el milagro de la reconexión familiar. «Pero Isabela», Eduardo dijo cuidadosamente, «tu madre está preocupada por las implicaciones sociales, por cómo esto podría afectar nuestra reputación, nuestras conexiones. ¿Mamá está preocupada por las implicaciones sociales?» La voz de Isabela se endureció. «Papá, acabas de contarme la historia más hermosa y trágica que he escuchado en mi vida, y mamá está preocupada por lo que va a pensar la gente del club». Eduardo se dio cuenta de que Isabela había heredado no solo su inteligencia, sino también su brújula moral. Como Alejandro, ella inmediatamente había ido al corazón del asunto. «Tu madre tiene sus razones», Eduardo dijo, tratando de defender a Claudia. «Ha vivido toda su vida en ciertos círculos sociales y...» «Papá», Isabela lo interrumpió, «voy a preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Por supuesto. ¿Te avergüenzas de Esperanza?» La pregunta golpeó a Eduardo como un rayo. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque necesito saberlo».
Necesito saber si mi padre, el hombre que me enseñó sobre integridad y valores, está considerando esconder a una mujer increíble porque trabaja en una panadería en lugar de dirigir una corporación. Eduardo se quedó en silencio por un momento largo. La pregunta de Isabela había ido directamente al núcleo de todos sus conflictos internos de los últimos días. No me avergüenzo de ella, Eduardo finalmente respondió. Me siento orgulloso de ella. En 3 horas que pasé con ella, vi más bondad genuina, más generosidad de espíritu, más fortaleza real que la que he visto en muchas de las personas de nuestro círculo social en años. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no sé cómo integrar 2 mundos completamente diferentes sin lastimar a nadie en el proceso. Isabela se quedó en silencio por un momento. Papá, ¿puedo contarte algo? Por supuesto. Desde que llegué a París he estado pensando mucho sobre identidad, sobre autenticidad, sobre qué significa realmente ser parte de una familia o una cultura. Aquí nadie sabe quién soy en Colombia, nadie sabe sobre nuestra empresa, sobre nuestro estatus social, sobre nada. ¿Y sabes qué descubrí? Descubrí que cuando no tienes todas esas etiquetas externas, cuando no tienes el apellido y el dinero y las conexiones para definirte, tienes que descubrir quién eres realmente como persona. Y me gustó lo que encontré. Eduardo sintió una emoción profunda escuchando a su hija hablar con tanta sabiduría. La Isabela que soy aquí en París, continuó, es alguien que valora la autenticidad, que se emociona con las historias humanas reales, que prefiere pasar tiempo con mi compañera de apartamento que viene de una familia humilde, pero tiene un corazón increíble, que con las hijas de multimillonarios que solo hablan de diseñadores y vacaciones. Me enorgulleces, Eduardo murmuró. Y tú también me enorgulleces, papá, especialmente ahora. Porque la forma en que has manejado esto, la forma en que has tratado a Esperanza, me demuestra que los valores que me enseñaste cuando era pequeña no eran solo palabras. Isabela, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Eduardo respiró profundamente. Tu nombre. Te pusimos Isabela por mi madre, por Carmen, porque pensábamos que era mi madre biológica. Pero resulta que tu nombre real viene de tu bisabuela biológica, la hermana gemela de Esperanza. Es como si el destino hubiera intervenido. Isabela se quedó sin aliento. ¿En serio? ¿En serio? Te llamas como tu bisabuela biológica, aunque no lo sabíamos cuando naciste. Papá, esto es increíble. Es como si toda mi vida hubiera estado conectada a esta historia sin saberlo. ¿Qué vas a hacer?, Eduardo preguntó. Con tus estudios, con París. Voy a terminar el semestre, Isabela respondió sin dudar. Pero en diciembre, cuando venga para las vacaciones de Navidad, quiero conocer a Esperanza. Quiero escuchar todas sus historias sobre Isabela, mi bisabuela. Quiero entender de dónde vengo realmente. ¿Y si tu madre no está de acuerdo? Papá, Isabela dijo con una firmeza que Eduardo no había escuchado antes en su voz. Mamá va a tener que decidir qué es más importante para ella, su imagen social o su familia real. Porque yo no voy a esconder mi historia, no voy a fingir que mi bisabuela no existió, y definitivamente no voy a ignorar a una mujer que ha sufrido 50 años por nuestra familia. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y terror. Orgullo porque su hija había desarrollado una brújula moral tan clara. Terror porque se daba cuenta de que las divisiones en su familia podrían volverse irreparables. Isabela, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. Cuando vengas en diciembre, podrías ser paciente con tu madre. Sé que sus preocupaciones pueden parecer superficiales, pero vienen de un lugar de miedo real. Miedo de que todo lo que hemos construido como familia se desmorone. Voy a ser paciente con mamá, Isabela prometió, pero también voy a ser honesta con ella y voy a conocer a Esperanza sin importar lo que alguien más piense al respecto.
Después de colgar el teléfono, Eduardo se quedó solo en su oficina procesando la conversación. Sus dos hijos, independientemente el uno del otro, habían llegado a la misma conclusión. La familia verdadera era más importante que las apariencias sociales. Pero mientras se sentía orgulloso de Alejandro e Isabela, también se daba cuenta de que la brecha entre él y Claudia se estaba ampliando. Y más preocupante aún, se daba cuenta de que tal vez esa brecha había existido siempre y solo ahora la estaba viendo claramente. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Patricia, su asistente. «Señor Restrepo, disculpe que lo moleste tan tarde, pero hay una situación que necesita su atención inmediata». «¿Qué tipo de situación?» «Es sobre la panadería en la Candelaria. La señora Esperanza Morales». El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Qué pasa con ella? «Señor, ella está en el hospital». El mundo de Eduardo se desplomó. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien? No tengo todos los detalles, pero aparentemente colapsó en la panadería esta tarde. Los vecinos la llevaron al Hospital San Juan de Dios. Está estable, pero pidió específicamente que lo llamaran a usted. Eduardo ya estaba agarrando su chaqueta y dirigiéndose hacia la puerta. «Dile a Miguel que traiga el auto inmediatamente. Voy para el hospital ahora». «Señor Restrepo», Patricia dijo antes de que colgara, «¿hay algo más que pueda hacer?» Eduardo se detuvo. Había algo más que Patricia podía hacer, algo que sabía que tenía que suceder sin importar las consecuencias sociales. «Sí», dijo finalmente. «Llama a los mejores cardiólogos de la ciudad. Haz que vayan al Hospital San Juan de Dios inmediatamente». Y Patricia: «Sí, señor. Si alguien pregunta, diles que es familia, porque lo es». Mientras Eduardo corrió hacia el ascensor, se dio cuenta de que había cruzado una línea. Ya no estaba tratando de encontrar el equilibrio entre su mundo anterior y su nueva realidad. Se había decidido completamente por Esperanza, por la familia verdadera, sin importar el costo. La pregunta era, ¿estaría preparado para vivir con las consecuencias de esa decisión? El Hospital San Juan de Dios nunca había visto un despliegue como el que Eduardo organizó esa noche. En cuestión de 2 horas, los 3 mejores cardiólogos de Bogotá, el equipo de cuidados intensivos más prestigioso de la ciudad y una suite privada que normalmente se reservaba para dignatarios extranjeros, estaban todos dedicados al cuidado de una mujer de 80 años que trabajaba en una panadería. Eduardo llegó al hospital a las 4 a.m., todavía vestido con el traje que había usado en la oficina, pero con una determinación en su rostro que hizo que todo el personal médico entendiera inmediatamente que esta paciente era la prioridad absoluta. «¿Cómo está?», preguntó al doctor Hernández, el cardiólogo principal que había llegado desde la clínica Shayo. «Estable, pero fue un episodio cardíaco significativo», respondió el doctor. «A su edad y con el historial de estrés emocional que me describió, no es completamente inesperado, pero llegó a tiempo. Con el tratamiento adecuado, debería recuperarse completamente. ¿Puedo verla? Está despierta, pero muy débil». «Señor Restrepo, ¿puedo preguntarle cuál es exactamente su relación con la paciente?» Los vecinos que la trajeron dijeron que ella pidió específicamente que lo llamáramos, pero... «Es mi tía», Eduardo respondió sin dudar. «Es mi familia». Eduardo entró a la habitación privada donde Esperanza estaba conectada a varios monitores, pero sus ojos estaban abiertos y alertas. Cuando lo vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa débil pero genuina. «Eduardo», murmuró, «¿viniste?» «Por supuesto que vine», Eduardo dijo tomando su mano. «¿Cómo te sientes?» «Como una tonta por haber causado tanto alboroto». Esperanza intentó reírse, pero la risa se convirtió en una tos débil. «Los doctores me dijeron que trajiste a todo Bogotá para cuidarme». «Traje a los mejores porque mereces lo mejor», Eduardo respondió. «Esperanza, ¿qué pasó? ¿Qué causó esto?» Esperanza miró hacia la ventana por un momento antes de responder.
Creo que fue la emoción, mi nieto. 50 años de preguntas sin respuesta, 50 años de dolor, y de repente todo se resolvió en un día. Mi corazón viejo no sabía cómo manejar tanta felicidad de una vez. Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. Esperanza, no quiero que mi aparición en tu vida te cause más dolor. ¿Más dolor? Esperanza apretó su mano con más fuerza de la que él esperaba de alguien en su condición. Eduardo, conocerte ha sido el momento más feliz de mi vida desde el día que murió Isabela. No es dolor lo que siento. Es alegría pura, y aparentemente mi corazón necesitaba un momento para ajustarse a ella. En ese momento, la puerta se abrió y Alejandro entró corriendo. Había recibido el mensaje de Eduardo y había venido directamente desde su apartamento. «Papá, ¿cómo está?», preguntó, pero luego se detuvo cuando vio a Esperanza en la cama del hospital. Por un momento, simplemente se quedaron mirándose el uno al otro. «Tú debes ser Alejandro», Esperanza dijo suavemente. «Y usted debe ser mi tía bisabuela Esperanza», Alejandro respondió, acercándose lentamente a la cama. «He estado esperando conocerla. Eres exactamente como imaginé que serías». Esperanza sonrió. «Tienes los ojos de tu papá y los ojos de Isabela». Alejandro tomó la otra mano de Esperanza. «¿Puede contarme sobre ella? ¿Sobre mi bisabuela Isabela?». Durante la siguiente hora, mientras los monitores médicos pitaban suavemente en el fondo, Esperanza le contó a Alejandro las mismas historias que le había contado a Eduardo días antes. Pero esta vez, Eduardo pudo escucharlas con Alejandro, pudo ver cómo su hijo se conectaba con su historia familiar de una manera que era hermosa y natural. «Esperanza», Eduardo dijo cuando ella terminó de contar una historia sobre cómo Isabela había insistido en alimentar a todos los gatos callejeros del barrio cuando eran niñas. «Hay algo que necesito decirte». «¿Qué, mi nieto?». «Mi familia, mi esposa y mis hijos, ellos quieren conocerte». «Bueno, mis hijos quieren conocerte. Mi esposa está procesando todo esto». «¿Ella no aprueba que tengas una tía que trabaja en una panadería?». Esperanza preguntó con una sonrisa que mostraba que entendía perfectamente la situación. Eduardo se sorprendió por la perspicacia de Esperanza. «¿Cómo?». «Eduardo, he vivido 80 años en este mundo. Sé cómo funcionan las diferencias de clase. Sé que tu esposa proviene de un mundo donde el linaje y las conexiones sociales importan mucho. No la culpo por estar preocupada, pero yo sí la culpo», Alejandro dijo firmemente. «Esperanza, usted es increíble. Cualquiera que no pueda ver eso tiene un problema». «Alejandro», Esperanza dijo gentilmente, «no juzgues a tu madre demasiado duramente. Ella ha vivido toda su vida en un mundo específico, con reglas específicas. Cambiar esas reglas no es fácil para nadie». Eduardo se maravilló de la gracia y sabiduría de Esperanza. Incluso en el hospital, incluso después de ser rechazada indirectamente por Claudia, todavía mostraba compasión y comprensión. «Esperanza», Eduardo dijo, «quiero hacer algo público. Quiero que todo el mundo sepa que eres mi familia». «¿Estás seguro de eso?», Esperanza preguntó. «¿Estás seguro de que quieres asociar tu nombre con el mío públicamente?». «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», Eduardo respondió. 2 semanas después, cuando Esperanza había salido del hospital y se había recuperado completamente, Eduardo organizó algo que Bogotá recordaría durante años. Una conferencia de prensa en el salón principal del Hotel Tequendama, el mismo lugar donde la empresa Restrepo había anunciado sus adquisiciones más importantes. Pero esta vez el anuncio no tenía nada que ver con negocios. Eduardo estaba parado en el pódium, vestido con su mejor traje, pero a su lado, en una silla elegante que había mandado a hacer especialmente para ella, estaba Esperanza Morales, vestida con un hermoso vestido azul que Alejandro le había comprado, con su cabello blanco peinado profesionalmente, radiante y digna. «Señoras y señores de la prensa»,
Eduardo comenzó. Los he convocado hoy no para hablar de negocios, sino para hablar de familia, para contarles una historia que comenzó hace más de 50 años y que acaba de llegar a su conclusión más hermosa. Durante los siguientes 20 minutos, Eduardo contó toda la historia. Habló sobre las mentiras bien intencionadas de su padre, sobre los 50 años de búsqueda de esperanza, sobre el encuentro que había cambiado ambas vidas. Esta mujer, Eduardo dijo volteándose hacia Esperanza, es mi tía, la hermana gemela de mi madre biológica. Ha dedicado 50 años de su vida a buscarme, creyendo que había muerto. Ha vivido con un dolor que no puedo ni imaginar, y aún así ha usado ese dolor para hacer del mundo un lugar mejor, ayudando a su comunidad, alimentando a los hambrientos, cuidando a los necesitados. Eduardo hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras de televisión. Hay personas en nuestra sociedad que creen que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria, por su código postal, por sus conexiones sociales. Pero les digo hoy que el valor real se mide por la bondad del corazón, por la generosidad del espíritu, por la capacidad de amar sin condiciones. Y por esa medida, Esperanza Morales es la persona más valiosa que conozco. Los reporteros estallaron en preguntas, pero Eduardo levantó la mano para silenciarlos. También quiero anunciar que estoy estableciendo la Fundación Isabella Morales, nombrada en honor a mi madre biológica, con una dotación inicial de $50 millones. Esta fundación se dedicará a ayudar a familias separadas a reunirse, a proporcionar atención médica a los necesitados y a apoyar a pequeños empresarios como mi tía Esperanza. Y finalmente, Eduardo continuó, quiero anunciar que Esperanza Morales será miembro de la Junta Directiva de Restrepo Corporation, porque creo que las empresas necesitan no solo experiencia técnica, sino también sabiduría humana. Y no conozco a nadie con más sabiduría humana que mi tía. La sala estalló en aplausos. Eduardo miró hacia el fondo del salón, donde Alejandro estaba aplaudiendo con entusiasmo, pero notó que el asiento reservado para Claudia estaba vacío. Después de la conferencia de prensa, Eduardo y Esperanza se sentaron solos en el salón ahora vacío. ¿Crees que hice lo correcto?, Eduardo preguntó. Creo que hiciste lo que tu corazón te dijo que hicieras, Esperanza respondió. Y ese siempre es el camino correcto. Claudia no vino, Eduardo señaló. Lo sé, Esperanza dijo suavemente, y lamento que mi presencia en tu vida esté causando problemas en tu matrimonio. Tú no estás causando problemas, Eduardo respondió. Los problemas ya estaban ahí, tú solo los hiciste visibles. ¿Qué vas a hacer?, Eduardo suspiró profundamente. No lo sé. Claudia y yo vamos a tener que decidir si nuestro matrimonio se basa en amor genuino o en conveniencia social. Y honestamente, después de 25 años, estoy empezando a preguntarme si alguna vez supe la diferencia. En ese momento su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Isabella desde París. Papá, acabo de ver la conferencia de prensa online. Estoy llorando de orgullo. No puedo esperar a llegar a casa para conocer a mi tía bisabuela oficialmente. Te amo. 30 segundos después llegó otro mensaje, esta vez de Alejandro. Papá, eres mi héroe. Esperanza también es mi heroína. Estamos creando algo hermoso. Pero no hubo mensaje de Claudia. Una semana después, Eduardo estaba en su oficina cuando Patricia le anunció que tenía una visitante. Esperaba que fuera Esperanza, que había comenzado a visitarlo regularmente para discutir los planes de la fundación. Pero cuando se abrió la puerta, era Claudia. Se había arreglado impecablemente, como siempre, pero Eduardo pudo ver en sus ojos que había estado llorando. «Hola, Eduardo», dijo suavemente. «Hola, Claudia, ¿cómo estás?» Confundida, admitió. Herida, avergonzada. ¿Avergonzada de qué? De mí misma.
Claudia se sentó en la silla frente a su escritorio. Eduardo, he pasado la última semana leyendo todos los artículos sobre tu conferencia de prensa, viendo las entrevistas que han hecho con los vecinos de Esperanza, escuchando las historias de todas las personas que ha ayudado durante los años. Y me di cuenta de que tenías razón. Alejandro tenía razón. Isabela tenía razón. Esperanza es una mujer increíble y yo estaba tan preocupada por proteger nuestro estatus social que no pude ver su valor real. Eduardo se inclinó hacia adelante. Claudia, no, déjame terminar. Claudia levantó la mano. También me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que en algún punto durante nuestro matrimonio dejé de verte como Eduardo la persona y empecé a verte como Eduardo el CEO, Eduardo el millonario, Eduardo la conexión social. Y eso no es justo para ti y no es justo para mí. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero conocer a Esperanza, Claudia respondió. Quiero disculparme con ella por no haberla recibido con los brazos abiertos desde el principio. Y quiero disculparme contigo por haber puesto las apariencias sociales por encima de tu felicidad. Eduardo sintió una emoción que no había experimentado en semanas. ¿Estás segura? Completamente segura. Claudia sonrió a través de sus lágrimas. Eduardo, vamos a hacer que esto funcione. Vamos a integrar a Esperanza en nuestras vidas de una manera que funcione para todos. Porque al final del día, tienes razón. La familia real es más importante que las apariencias. 6 meses después, la vida de Eduardo había encontrado un nuevo equilibrio que nunca había imaginado posible. Esperanza había vendido su panadería. Eduardo insistió en pagarle 10 veces lo que valía y se había mudado a una hermosa casa en la zona rosa, cerca de la familia Restrepo. Claudia e Isabela habían desarrollado una relación cercana con Esperanza y regularmente pasaban tardes escuchando sus historias sobre Isabela Morales y la historia familiar que nunca habían conocido. La Fundación Isabela Morales había reunido a más de 200 familias separadas en sus primeros 6 meses de operación, y Eduardo había descubierto algo que no sabía que había estado buscando toda su vida. Una sensación de completitud, de saber exactamente quién era y de dónde venía. En la noche del 6º mes, después de la conferencia de prensa, Eduardo se encontró sentado en el jardín de su casa con Esperanza, Claudia, Alejandro e Isabela, que había regresado de París para las vacaciones. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Isabela dijo, mirando las fotos familiares que Esperanza había traído. ¿Qué?, preguntó Eduardo. Que toda esta historia comenzó con un pedazo de papel escondido en un escritorio. Isabela sonrió. Un papel que cambió no solo tu vida, papá, sino todas nuestras vidas. A veces, Esperanza dijo sabiamente, las verdades más importantes son las que más miedo nos da a descubrir. Pero una vez que las descubrimos, nos liberan de maneras que nunca imaginamos. Eduardo miró alrededor del círculo de su familia completa finalmente, y se dio cuenta de que Esperanza tenía razón. La verdad había sido aterrorizante de descubrir, había amenazado con destruir todo lo que creía que sabía sobre sí mismo. Pero al final, la verdad lo había liberado. Lo había liberado de vivir una mentira, lo había liberado de relaciones basadas en falsas pretensiones y lo había liberado para amar y ser amado por quien era realmente, no por quien pensaba que tenía que ser. El papel que había encontrado esa noche tormentosa había cambiado su mundo en segundos, como prometía el título de la historia. Pero había tomado meses entender que a veces cambiar tu mundo es exactamente lo que necesitas hacer para encontrar tu verdadero hogar.